Bien, vamos a ver en esta ocasión la primera sesión de la secuencia número 5 de nuestro libro de tercer grado de historia. Esta secuencia número 5 nos plantea, digamos, cómo un país nuevo, digamos, se empieza a organizar. Por eso la secuencia número 5 se llama del imperio a la república. ¿Cómo es que pasamos de ser un imperio a cómo se construye una república? Hasta ahorita solo habíamos tocado, o al parecer parecería que el tema principal era la independencia, la consolidación de la independencia. Pero una vez que dejamos de ser una colonia o parte de un imperio, ahora cómo vivimos de una manera, digamos, organizada y libre. No basta con solamente ahuyentar, si lo queremos ver así, a los invasores, porque de alguna manera ellos eran los que se encargaban de administrar lo que era nuestro territorio. Pero ya que no están ellos, que ya no era posible conservarlos, ahora ¿quién organiza? Y después, ¿y cómo se va a organizar? Pues nosotros estamos viendo en esta secuencia número 5 ese proceso de la búsqueda de una identidad como nación, de la búsqueda de un sistema de organización que sea funcional, que nos sirva. Bien, para eso vamos a comenzar con las actividades de válgase la redundancia, de la actividad número 1, que se llama ¿Cómo se formó la República? Y nos plantea dos textos, dos visiones no totalmente peleadas, pero que sí denotan que no tienen la misma forma de ver la situación. Uno de ellos lo plantea Prisciliano Sánchez y el otro Servando Teresa Mier. El primero de ellos, Prisciliano Sánchez, no en la fecha en que está marcada en el libro de texto, 1823, digamos, formaba parte del gobierno de, digamos, de Nueva Galicia. No necesariamente para ustedes o para muchos, tal vez no suene o signifique mucho, pero Prisciliano Sánchez nace, y voy a poner esto como un marco, como una referencia, nace, digamos, en lo que hoy se consideraría Nayarit, pero en ese entonces, no he investigado en este momento, pero Nueva Galicia formaba parte de ese territorio, ¿sí? Es decir, en la época de la colonia existía un territorio llamado Reino de Nueva Galicia. Entonces, en este espacio se concentraba lo que hoy es el estado de Nayarit y Jalisco. Por supuesto, creo que hay otras entidades que también eran incluidas, pero recordemos, no todos los estados, tal y como los conoces hoy, existían en 1823. Pues bien, Prisciliano Sánchez Padilla llegó a ser el primer gobernador de Jalisco, pero él nació en lo que hoy es el estado de Nayarit, lo que quiere uno suponer que Nayarit no existía como tal como estado en ese entonces, o dependía de Jalisco. Pero bueno, eso nos va a permitir entender quién era Prisciliano Sánchez Padilla, que si no mal recuerdo hasta ahora no había sido tocado su nombre en nuestro libro de historia. Esta fuente, yo te recomiendo que le eches un vistazo a alguna biografía. Esta está muy escueta, está muy simple. Hay una biografía que está un poco más amplia, que es de la Enciclopedia Histórica
y biográfica de la Universidad de Guadalajara. Es un texto interesante, ya lo he leído. Hay muchas cosas, bueno, definitivamente desconocemos mucho de muchos personajes, porque nos quedamos con la idea de solamente rescatar a alguno de ellos, pero hay muchísimas personas que participaron en esta conformación de nuestra nación, y bueno, Sánchez Padilla forma parte de ellos. Aquí incluso se nos menciona que fue electo diputado al Congreso Constituyente del Estado de Jalisco en 1823 e integró la Comisión de Constitución y de Hacienda, presidió el Congreso y participó muy activamente en la redacción de la primera Constitución que se promulgó el 18 de noviembre de 1824. Esto nos quiere decir que tanto el texto de Servando Teresa de Mier como el de Sánchez Padilla, Prisciliano Sánchez Padilla, son dos textos que forman parte de ese proceso de discusión. Digo, entendamos bien el concepto de discutir, como ponerse de acuerdo, para la conformación de nuestra primera constitución, que fue la de 1824. Entonces se puede entender como un proceso de construcción. Entonces, también por las fechas podemos entender que este texto no lo hizo él pensando como gobernador, pero sí como una persona que defendía los intereses de su propia región. Por eso resalté ese aspecto. Ahora, dice, la nación se ha pronunciado suficientemente por el sistema de la República Federada. La principal dificultad y la más favorita con que se nos quiere espantar, se nos quiere, o sea, eso marca una distancia entre lo que Prisciliano y otras personas piensan. Se nos quiere espantar como a niños medrosos. Es la imbecilidad en que suponen va a quedar la nación para resistir las agresiones extranjeras por la separación gubernativa de sus provincias, pero esto tiene más de ilusión o de malicia que de solidez. Bueno, es una forma de decir, pero esto de creer que vamos a quedar débiles cuando, digamos, haya una separación de las gubernaturas de sus provincias, esto es más falso que otra cosa. Digamos, en un español más de nuestra época, eso sustituiría esto que te estoy señalando. Continúo. Es verdad que en el sistema federado se divide la nación en estados pequeños e independientes entre sí, para todo aquello que les conviene a fin de ocurrir a sus necesidades políticas y domésticas. Pero esta independencia recíproca de los estados en nada debilita la fuerza nacional, porque ella, en virtud de la federación, rueda siempre sobre un solo eje y se mueve por un resorte central y común. No se separan las provincias para ser otras tantas naciones independientes en lo absoluto. Ninguna ha pensado en semejante delirio, sino que respecto a su gobierno interior se han pronunciado estados soberanos, porque esto es como una forma de decir, pero lo que el gobierno interior se refiere al gobierno federal, ellos han hecho creer, dan a entender esto, que esto de que se quieren, digamos, independizar, eso es una idea del gobierno federal, del gobierno interior, a eso se refiere. Según diciendo, porque quieren ejercer sin subordinación a otra autoridad. Es, digamos, una forma de que Prisciliano menciona que en palabras del gobierno federal, los estados quieren independizarse porque no quieren obedecer ninguna otra autoridad. Claro, en palabras de Prisciliano, esto es falso. En palabras de Prisciliano, los estados que se formarían quieren formar parte de la federación, es decir, quieren estar unidos para formar una nación. Y el hecho de que cada estado quiera de alguna manera
mostrar cierto grado de independencia, eso no quiere decir que no pueden contribuir. Bueno, pero este es el discurso de Prisciliano Sánchez. Ahora, veamos el discurso de Servando Teresa de Mier. Dice, se nos ha censurado, o sea, se nos ha criticado de que proponíamos un gobierno federal en el nombre y central en la realidad. Es una forma de decir que hay personas que creen que los que, digamos, buscan un gobierno federal, lo dicen nada más por decir, pero sus hechos dicen otra cosa. Querer desde el primer ensayo de la libertad remontar hasta la cima de la perfección social es la locura de un niño que intentase hacerse hombre perfecto en un día. ¿Es cierto que la nación quiere república federada? Yo no quisiera ofender a nadie, pero me parece que algunos inteligentes en las capitales, previendo que por lo mismo han de recaer en ellos los mandos y los empleos de las provincias, son los que quieren esa federación y han hecho decir a los pueblos que la quieren. ¿Qué pues concluiremos de todo esto? Se me dirá. ¿Quiere usted que nos constituyamos en una república central? No. Yo siempre he estado por la federación, pero por una federación razonable y moderada, una federación conveniente a nuestra poca ilustración y en las circunstancias de una guerra inminente que debe hallarnos muy unidos. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Pues los dos buscan una república federal, pero no organizada de la misma manera. Entonces, pues dependiendo cómo concibamos, digamos, o tratando de entender a los dos personajes, Servando Teresa de Mier defendiendo al gobierno federal, Entendamos que el gobierno federal es el del país. Y entendiendo a Prisciliano Sánchez como él defendiendo el gobierno estatal. Y relativamente hoy en día pues es muy distinta, digamos, la visión entre el gobierno federal y la del gobierno estatal. Casi todos tenemos la idea de que el que tiene mayor poder es el gobierno federal y en realidad podríamos decir que sí lo es, porque se elige, digamos, los que votan por el gobierno federal se vota en todo el país. En cambio, los que votan por el gobierno estatal son solamente los ciudadanos de esa entidad. Razón por la cual hoy podríamos decir, sí, el gobierno más importante, bueno, para algunos sería el federal, pero entendamos que no estamos en el 2020, sino estamos en 1823. Entonces, en aquella época, las personas consideraban que su autoridad máxima era su autoridad estatal. La autoridad federal no estaba bien, digamos, reconocida, bien identificada, digamos que el pueblo se sintiera, digamos, representado por parte de ese gobierno federal. Entonces, vamos a ver las preguntas. La pregunta del inciso A, ¿de qué trata cada texto? Te voy a hacer un paréntesis porque aquí yo rescato algunas ideas, tanto del texto de Prisciliano como del texto de Servando. El de Prisciliano rescato, por ejemplo. Prisciliano Sánchez creía que no debía temer por una posible invasión extranjera. Prisciliano Sánchez creía que el que hubiera estados libres y soberanos no significaba que quisieran independizarse y formar nuevas naciones. Desde el punto de vista de Sánchez, el gobierno federal debía de confiar en que los estados tenían claro que ellos trabajarían en conjunto en beneficio de la nación. Teresa de Mier, por ejemplo, menciona que hay políticos y gobernadores que desconfían en que el gobierno federal centralice o concentre el poder. Bueno, Mier expresa que hay muchos actores políticos que esperan que la organización sea un proceso sin errores, que una vez establecido nadie podrá modificarlo, por lo que se debe entender que se están haciendo los primeros intentos para conformar una nación estable.
Mier señala que somos una nación que no sabe cómo organizarse y que se requiere de una sociedad más educada, es decir, como dice el texto, ilustrada. Y Mier dijo, ¿quiere usted que nos constituyamos en una república central? No, yo siempre he estado por la federación. Entonces, los dos quieren, o nos da a entender que los dos quieren una república federal, pero no de la misma forma. Entonces, ¿de qué trata cada texto? Como decíamos, en el texto Pacto Federal de Anáhuac, Prisciliano Sánchez da a entender que el gobierno federal no debe temer porque los estados, a pesar de su deseo por ejercer su soberanía, es decir, que cada estado decida lo que mejor les conviene, no desean separarse. Y a Sánchez le preocupa quién vigilará al gobierno federal. Era una, digamos, reserva lógica, no sé si justificable, pero lógica en el sentido de, bueno, yo gobierno estatal soy vigilado por el gobierno federal, pero ¿quién vigila al gobierno federal? Esa es la situación y esa era la parte de esta lucha, ¿no? Ahora, en el texto, la profecía sobre la federación por Servando Teresa de Mier, se percibe la intención de asegurar a los poderes regionales o estatales que alinearse a la federación no les quitará su soberanía y poder, a pesar de que haya personas que presuman que el gobierno federal desea acaparar el poder mismo. Inciso B. ¿Cómo sugieren Prisciliano Sánchez y Servando Teresa de Mier que se organice la nación? Prisciliano sugiere que la nación debe estar organizada en estados libres y soberanos que cooperan para edificar un gobierno federal. Y Teresa de Mier apela a que se confíe en la organización federal de la cual quedarán sujetos los estados. La federación velará por las necesidades de los estados. Y bueno, esto ya es una aportación mía porque en sí el video no lo plasma de esa manera. Esto pues manifiesta una visión centralista, la de Teresa de Mier, aunque él en su texto diga que no. El gobierno federal busca promover una educación para todos sus habitantes. Bueno, pues es que a Teresa de Mier le preocupaba que la población no estuviera lo suficientemente ilustrada. En el inciso C, dice, identifiquen las razones por las que proponen esa forma de organización. Bien, los gobiernos estatales desean mantener, el texto de Sánchez menciona, los gobiernos estatales desean mantener su libertad a decir lo que mejor les convenga, sin que eso signifique que no estén dispuestos a contribuir en la nación. A estos estados les preocupa quién vigilará al gobierno federal. En el texto de Teresa de Mier se puede obtener o comprender la construcción de un gobierno fuerte forma parte de un proceso de aprendizaje, pero que, si no existe un compromiso único y nacional, donde los gobernadores dejen a un lado sus intereses locales e individuales, poco podrán contribuir a un gobierno federal. Mier asumía que era inevitable prepararse para enfrentarse a otro invasor. Ahora, en el inciso D dice, indiquen a qué creen que se refiere el fragmento de Prisciliano Sánchez resaltado en el primer texto. Pues esto se refiere a esta sección, a esto. Es la imbecilidad en que suponen ellos quiénes, bueno, los que digamos serían centralistas, ¿no? Suponen va a quedar la nación para resistir las agresiones extranjeras por la separación gubernativa de sus provincias, pero este tiene más de ilusión o de malicia que de solidez. Entonces aquí se puede entender que no creía que fueran a ser invadidos por ningún otro país y que seguir asumiendo que esto era un peligro inminente
digamos, era solo un pretexto para atraer todo el poder por parte del gobierno federal. Eso parecería que es lo que resalta la idea de Prisciliano Sánchez. Ahora, la parte, digamos, resaltada en negritas del fragmento de Teresa de Mier nos dice: una federación razonable y moderada, una federación conveniente a nuestra poca ilustración. Entonces, Teresa de Mier reconocía las debilidades de un gobierno como el que se tenía y que era de esperarse que fuera presa fácil de cualquier otro gobierno más poderoso, claro, si no se atendía a esa situación. Bien, sería interesante que le hicieras pausas al video para ir comprendiendo las propuestas que aquí te planteo, los apuntes, los comentarios, los subrayados. Incluso te recomendaría que no solamente visitaras las biografías de Prisciliano Sánchez Padilla, sino también el de Servando Teresa de Mier. Y este texto que rescata, está buenísimo, es la teoría constitucional en la profecía del padre Mier sobre la Federación Mexicana, donde nos plasman pedazos de, digamos, de ese discurso que viene en tu libro de texto, pero aquí menciona con mayor claridad por qué Teresa de Mier defendía su punto de vista. Quizá por eso te pudiera quedar un poquito más claro. Y es que ahora sí que un libro de texto maneja textos más cortos, más sencillos, pero posiblemente ahí pudiera haber, por lo mismo de que son más pequeños, dejes a un lado información que también te clarifiquen mejor las cosas. Bueno, no me queda otra más que agradecerte y nos estaremos viendo en el próximo video de historia. Hasta luego.